Gracias, Enrique. Muy buenos días a toda la audiencia de I99 a nivel nacional y un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana. Igualmente, Daniel. A ver, obviamente faltan algunos meses para que concluya esta administración de gobierno, pero es importante resaltar lo que se ha alcanzado, ¿no? Podemos hablar de los tratados de libre comercio, algunos que ya se concretaron, otros que están en espera. Podríamos iniciar por esto, Daniel, ¿le parece? ¿Cómo avanza, Con por mucho, ejemplo, el tratado comercial eh, con China? Se me ocurre. con mucho gusto, Enrique. Permítame darle un contexto de lo Claro. avanzado y también mencionar cuáles van a ser los hitos de este corto tiempo, porque es evidente que tenemos un corto tiempo para el cierre de esta administración por las elecciones anticipadas. Ujú. Sin duda alguna, ha habido un avance muy importante. Comercio exterior ha sido destacado en ese sentido con tres acuerdos comerciales que ya han cerrado la negociación y dos de los cuales han sido ya firmados. Estoy hablando del caso de Costa Rica y del caso de China. En el caso de Corea del Sur, que es uno de los hitos que tenemos de aquí hasta el final de la administración, lo que está faltando es la firma de ese acuerdo que la hará el presidente de la República en el momento que podamos ya tener cubiertos todos los procesos internos que estamos ahora encaminados, ¿no? Van a quedar para futuro en comercio exterior Ujú. abiertas las negociaciones y encaminadas las negociaciones con Canadá, también las de Panamá y República Dominicana. Y un punto importante que también hemos venido trabajando durante mucho tiempo y que en esta oportunidad también priorizaremos esa acción es las preferencias arancelarias con Estados Unidos. No es un acuerdo comercial en sí mismo, pero sin duda sí es un programa de preferencias que va a permitir ser un punto intermedio hacia un acuerdo comercial más adelante y que va a permitir dar acceso preferencial a nuestras exportaciones no petroleras. Ese programa está dentro de la priorización de esta administración también en Ujú. los 5 meses restantes que tenemos apuntando hacia el mercado de Estados Unidos. Entonces, eso en comercio exterior es un poco el resumen de lo que se ha hecho y lo que se ha priorizado para los siguientes meses que tenemos de actividad, ¿no? Daniel, una consulta sobre este ATPDA, que es el sistema preferencial arancelario con Estados Unidos. Claro, no es un tratado como tal, pero esto aspiran ustedes que se concrete antes que finalice la administración. Bueno, ese es el objetivo al que estamos empujando. Ujú. La ley IDEA se denomina ley IDEA, es Ley de Innovación y Desarrollo para el Ecuador por sus siglas en inglés. Lo Ujú. que permite esta ley o lo que fue planteado en su momento presentado al inicios de este año por dos senadores demócrata republicano, Menéndez y Rich, Ujú. que son, se utiliza la palabra champions de Ecuador, o sea, son buenos amigos de Ecuador en el Ya. Senado norteamericano. Ellos presentaron este proyecto que lo que hace es introducir a Ecuador en el programa de preferencias de los países del Caribe, con la Ujú. finalidad de tener preferencias arancelarias prácticamente para la totalidad de nuestras exportaciones no petroleras. Esto durante un periodo de tiempo, inicialmente eso tiene que ser definido también en el Congreso, mientras se negocia un acuerdo comercial. Este programa está en el Senado, próximamente esperamos pueda estar en el Congreso, es decir, en la Cámara Baja. Recordemos que aquí hay un sistema Ujú. bicameral y las gestiones que estamos realizando ya se han realizado desde hace algún tiempo atrás, seguimos realizando. Tenemos un equipo que la próxima semana estará nuevamente en Washington Ujú. para justamente lograr, en el mejor de los escenarios, dejar aprobando este proyecto de ley por parte del Congreso americano, pero si es que no es posible aprobarlo por los tiempos en el Senado y en el Congreso americano, al menos bien encaminado para que se continúe la siguiente administración. Pero sin duda esto será un hito para el país y está en nuestra prioridad dentro de los restantes meses de administración. Correcto, Daniel. Bueno, y es una buena noticia. Otro tema que me llamó la atención fue los clústeres productivos, ¿no? Son esta asociación de empresas que trabajan en beneficio de un producto. Pero esto, no sé, para mí es novedoso. No sé si de pronto ya se haya replicado en otros países, pero en el caso de Ecuador, eh, ¿se tiene conocimiento de algún producto en general o productos en general sobre este tema de los clústeres? Es sin duda alguna una política innovadora, una política industrial innovadora. Ha sido tomado de algunos de los casos de ejemplo en la región, en Uruguay, en Costa Rica,
en otros países, incluso en España, en donde han funcionado como un conglomerado de empresas de un mismo sector y su encadenamiento para lograr mejorar el entorno de esas empresas. Acá lo que se ha hecho es poder adaptarlo a nuestra realidad, con nuestros sectores también, con la iniciativa de 20 clústeres productivos, ¿no? Ya existían algunos, Banano y Financiero, por ejemplo, pero se ha hecho un enorme esfuerzo para poder crear 20 nuevas iniciativas de clústeres. Están ya incluso financiadas varias de ellas. Faltan en el resto de esta administración, los 5 meses restantes, estaremos con 4 nuevas iniciativas de clústeres que van a quedar igualmente con un financiamiento inicial para que puedan empujar el inicio de sus actividades. Pero esto es vital porque de alguna forma cambia un paradigma que existe en la política productiva del país, que es que el gobierno debe hacerlo todo, que el gobierno debe empujar todos los temas. Y sin duda alguna, el gobierno y las instituciones públicas tienen un rol trascendental. Pero hay mucho que pueden hacer los propios actores del sector productivo privado, entre mismas empresas competidoras o entre proveedores o entre la diferente cadena para poder mejorar el entorno de negocios, ¿no? Y un ejemplo de esto es el caso de el clúster de oleaginosas de aceite, es uno de los más recientes que se han inaugurado. Aquí, por ejemplo, el propio sector se ha puesto de acuerdo para poder implementar un sistema de trazabilidad para la identificación de productores de palma a nivel granular, a nivel de incluso cantón. Esto va a permitir, a su vez, que mejoren la competitividad desde el punto de vista de la sostenibilidad que el sector tenga que mostrar, sobre todo hacia los mercados internacionales. Un ejemplo nada más de actividades que en gran medida le corresponden al propio sector privado poder impulsar y el sector público podrá apoyar, evidentemente, las iniciativas, pero hay de base una organización de los actores privados en donde debe ponerse de acuerdo. Entonces, como estas iniciativas quedarán 20 en el país, en los próximos meses habrá 4 que están restando poder ser impulsadas. Bueno. Allí tenemos el tema de lácteos, industrias creativas, el de textil y moda y un clúster tecnológico que también se espera desarrollar. Entonces, esos son algunos de los avances y los hitos que también tendremos de cara a estos meses de gestión. Correcto, Daniel. Se incorpora a esta mesa de diálogo el director de la radio, el abogado Eduardo Mendoza Paladines. Muchas gracias. Buenos días, Daniel, querido. Por favor, ya saludamos, ministro. La verdad es que después de su gestión, algunos de sub, creo que se la merecían, mi querido amigo. Pero va a seguir Ramiro, yo vengo al final, por favor. Daniel, Gracias. ¿cómo te va? Ramiro Cepeda te saluda. Saludos, Emilio, un gusto saludarte. Ramiro. Ramiro, perdón. Sí, así, con acento roldosito. Daniel, poniendo los pies sobre la tierra, pisando firme y siendo más sinceros que optimistas, hasta que entreguen el mandato, digamos que tienen hasta finales de noviembre, ¿qué habrán logrado? ¿Qué camino se habrá recorrido realistamente? Es una excelente pregunta, Ramiro. Es necesario poder tener prioridades, dado que es un tiempo muy particular. Estaremos al frente de la cartera de Estado en un cierre de administración por las elecciones anticipadas y eso implica poder cerrar los proyectos, aquellos que ya han tenido éxito y poder ponernos hitos importantes para cerrar aquellos y dejar trasladar esto a la siguiente administración, porque esto es una política de Estado, ¿no? Voy a mencionar en los 4 viceministerios los hitos puntuales a los que nos dedicaremos en estos meses de gestión. Comercio exterior, ya lo mencionaba, tenemos la firma de Corea del Sur, el impulso de la ley IDEA en Estados Unidos para las preferencias arancelarias. Con esto, lo que pretendemos es pasar de un 40% de cobertura de preferencias arancelarias que tiene actualmente nuestras exportaciones no petroleras hasta un 80% si es que incluimos Canadá y Estados Unidos. Ya con los acuerdos de China, Corea del Sur y Costa Rica estaremos dando un salto cualitativo importante del 40% alrededor del 60%. Con Estados Unidos y Canadá que quedarían encaminados y en el mejor de los escenarios con preferencias arancelarias en el caso de Estados Unidos, ese salto será el 80%. Entonces, comercio exterior, allí están marcados los hitos, ¿no? En el caso de industrias y producción, un viceministerio muy importante, hemos desarrollado varios proyectos, pero quiero enfocarme en uno particular que se denomina Más Pymes para el Mundo. Este programa básicamente consiste en llevar el ministerio a territorio, todas las herramientas y los
diferentes servicios que presta el ministerio para los emprendedores, las MIPYMES, los artesanos. Vamos a desarrollar en ese sentido, o a dejar desarrollando 221 centros básicos para dar apoyo a emprendedores, artesanos y MIPYMES. Esto es en un convenio con Mintel para poder utilizar los infocentros que ya existen, pero darles un enfoque de emprendimiento con ciertas herramientas de carácter virtual y también de carácter presencial que van a permitir capacitar a las MIPYMES. Y a esto sumamos 8 eventos, festivales, los llamamos MIPYMES, que vamos a tener hasta el final de la administración, en donde trasladaremos presencialmente ese contingente del ministerio en las 4 regiones del país, en ciudades de la costa, sierra, oriente, y hemos mencionado también nuestro compromiso de hacer un evento en Galápagos con un enfoque productivo en las islas, y habrá en total beneficiarios de alrededor de 13.500 beneficiarios, prácticamente todas MIPYMES, artesanos y economía sólida. Entonces, eso es la parte de producción e industrias en donde estaremos priorizando esas actividades, ¿no? En el caso de inversiones, Ramiro, que ha sido un tema muy importante, han habido 7.200 millones de dólares en contratos de inversión que se han firmado desde el inicio de la administración del presidente Guillermo Lasso, y hay alrededor de 2.000 millones adicionales que están pendientes de poder ser firmados en contratos de inversión, que procuraremos dejarlos concluidos en los meses restantes, en diferentes sectores: energía, minería, servicios, etcétera. Estos contratos de inversión, sumados a los anteriores, se pueden ejecutar o tienen previsto una ejecución en algunos casos de hasta 25 años, ¿no? Es decir, algunos van inmediato, otros van en mediano plazo y otros son de un poco más de largo plazo. Eso va a ser otro tema de enfoque. Y finalmente, en el tema de acuacultura y pesca, porque este ministerio es también el ministerio rector de la acuacultura y pesca, se ha desarrollado un trabajo muy grande en poder desplegar todas las capacidades y mejorar las capacidades para evitar la pesca ilegal, no declarada, no reglamentada, y para generar mayor trazabilidad y sostenibilidad en el sector. Hay 68 millones en inversión, la mayoría ya han sido ejecutados y serán ejecutados hasta el final de esta administración. Un monto restante quedará para los 2 siguientes años, pero quedará establecido en los meses siguientes el sistema integrado de acuacultura y pesca, que es el ADN, el corazón de este sistema de trazabilidad del sector, y que lo que va a permitir es darnos ese upgrade para salir de la famosa tarjeta amarilla, de esta advertencia que la Unión Europea nos puso hace ya más de 2 años. Esperamos lograr ese importante hito para el país hasta el final de la administración, de manera que el sector quede en un estándar de por sí el más alto del hemisferio occidental y uno de los más altos en el mundo, lo cual le va a dar ya es de por sí, pero le va a reforzar muchísimo esa noción de sostenibilidad y de trazabilidad a nuestro sector pesquero y acuícola. Allí están los 4 viceministerios y es bastante actividad. Hay otras acciones sin duda alguna que se tienen que seguir llevando a cabo, pero estas son las que hemos priorizado sin duda alguna. Daniel, solo una pregunta que me queda bailando. El tema de inversión, 7.200 millones más 2.000 firmados en 25 años, son como 700 millones en 2 años. Es nada para un gobierno que supuestamente más Ecuador para el mundo y más mundo para el Ecuador. ¿Qué quedamos debiendo? Bueno, hay dos factores aquí. Primero, el comparativo. Si es que nosotros podemos comparar los contratos de inversión que se fueron firmados antes de este tiempo, la cifra es mucho mayor, ¿no? Estamos hablando de 7.100 millones que se firmaron entre el año 2013 y 2020, es decir, allí hay 9 años, ¿sí? Un poco más. Y en el 7.200 millones más los 2.000 que tenemos van a ser firmados en el periodo de 3 años. Daniel, solo una concreción, antes de que me maree con tanta cifra, ¿cuánto billete ha concretado el Ecuador y ha ingresado directamente por la inversión? O sea, aterricemos las cifras, porque en verdad tanta poesía en el diagnóstico termina siendo una irrealidad. Que mejor aterricemos en cuánto billete ingresó en estos 2 años. La inversión extranjera directa sigue teniendo brechas, estimado Ramiro, y eso no lo podemos dejar de reconocer. No se ha podido todavía concretar un entorno favorable
completamente favorable. Ha mejorado y es por eso que los indicadores de confianza y de estos mismos contratos han mejorado, pero si uno mide las cifras de inversión extranjera directa que llega al país comparativamente con otros países de la región, lamentablemente esta sigue siendo un poco más baja. Ahí hay razones estructurales que no se han podido superar, Ramiro, y voy a expresar una de las razones. La agenda que nosotros estamos siguiendo en materia de los acuerdos comerciales, en materia de brindar mayor certidumbre jurídica, ¿no es cierto? Eso, países como Colombia, Perú, Costa Rica ya lo hicieron 15 años atrás, 20 en algunos casos. Nosotros estamos transitando hacia eso, ¿no? Entonces, ahí hay un camino andado que nosotros lo estamos andando ahora, que va a abonar en el futuro. Estoy seguro que esto en el futuro va a tener una repercusión. Pero claro, ahora es corto plazo, 2 años, esos cambios no necesariamente se ven tan fuertemente implementados. Y a eso sumamos también la incertidumbre que genera el panorama político y, hay que decirlo transparentemente, también el bloqueo que se ha tenido de iniciativas de inversiones desde la ex Asamblea Nacional. Y digo bloqueo, Ramiro, porque es importante mencionar, el proyecto de ley de zonas francas, por ejemplo, tenía consenso en la Asamblea Nacional, había consenso, mucho más consenso que disenso, había completo acuerdo para generar esta herramienta de zonas francas. Esta herramienta es un polo de generar inversión, sobre todo inversión extranjera directa. No fue posible impulsarlo en la Asamblea Nacional, pero al haber consenso es un tema que debe ser impulsado en la siguiente legislatura y en el siguiente gobierno, porque es una herramienta completamente válida para poder impulsar la generación de empleos y crecimiento a través de este imán de inversión extranjera directa en diferentes sectores. Entonces, sin duda quedan brechas. Ojalá pudiéramos decir que hay mejores resultados en ese sentido, no han acompañado todos los factores, no obstante, hay importantes avances que de todas maneras se reflejan en esta cifra que he mencionado de los 7.200 millones, más los 2.000 que esperamos cerrar hasta el final del periodo. No es suficiente, Ramiro, nunca nos vamos a quedar contentos con eso, pero sin duda alguna hay importantes avances realizados y a esto sumamos la promoción del país con los eventos de Open for Business, Ecuador abierto al mundo, que han atraído muchas miradas también. Todo eso tiene que seguir, tiene que replicarse, son cosas que se han hecho de manera positiva. No han acompañado otros factores, evidentemente, pero nada de lo que se ha hecho ahora hay que dejarlo de hacer, hay que seguir ese camino y empujar un poco más en esos factores estructurales que no nos han acompañado. Nuestro camino le damos paso a Jaime Velázquez, que se incorpora a nuestra mesa de aliados. Jaime, buenos días. Continúa con la entrevista, por favor. Gracias, Ramiro. Un placer estar aquí. Bienvenidos a todos y ministro, un saludo cordial. Bueno, cuéntenos un poquito, porque la verdad es que más allá de los logros que se han hecho en el Ministerio de la Producción y todo el camino que se detalla que se debe seguir en el próximo gobierno, le pregunto, ¿cuál es la reflexión negativa? Es decir, ¿qué es lo que no se alcanzó a realizar dentro del ministerio? Sobre todo para darle información al nuevo gobierno de lo que se debería hacer y que no se pudo hacer, por X razón, sea asamblea, sea porque no hubo tiempo o porque sencillamente no hubo gestión. Gracias, Jaime. Un cordial saludo y te agradezco mucho por la pregunta. El tema de inversiones creo que queda ya explicado allí. Allí sin duda hay brechas que, insisto, deben ser acompañadas por otras instancias del Estado para poder mejorar el entorno de negocios. Lo que esta cartera de Estado ha hecho y hace tiene su impacto, pero también tiene su límite. Necesita ser acompañado por otras instancias. Ahí sin duda hay trabajo que se debe continuar. En cuanto al tema de comercio exterior, ha habido, creo yo, avances muy importantes, saltos cualitativos significativos para el país, pero la siguiente administración va a tener que continuar con esta agenda. Esta es una política de Estado, no es una política de gobierno. Y las negociaciones que van a quedar abiertas por respeto a la institucionalidad del país las va a negociar la siguiente administración. Nosotros lo que haremos es encaminar una negociación, por ejemplo, con Canadá, en donde quedará equipo constituido, presupuesto y lógicamente el canal directo ya abierto para poder iniciar esa negociación. Pero este camino tiene que continuar porque este es un elemento de política pública que beneficia a todos los actores del país, pequeños empresarios, medianas, grandes, industria, agricultura, servicios. Así es que ese reto, ha habido un gran avance, digamos, pero sin duda alguna va a tener que continuar porque todavía el país necesita seguir
caminando en esa ruta, ¿no? Y otros temas que van a quedar, a pesar de que se va a cumplir, son hitos importantes, como el tema de pesca, por ejemplo, en donde va a quedar establecido un sistema a top mundial, de nivel mundial para la trazabilidad pesquera en el país, un sistema y normativa de último nivel en el país para garantizar esa sostenibilidad de nuestro sector. Esto tiene que continuar el trabajo en la siguiente administración, porque hay presiones, hay determinados actores que de todas maneras consideran que se tiene que volver hacia atrás, ¿no? Y eso no podemos volver hacia atrás porque caso contrario tenemos una amenaza muy importante hacia las exportaciones de nuestros recursos pesqueros en este caso, que suman más de 9.000 millones de dólares. Entonces, más que ser un reto, esto es no dejar de trabajar en adelante en esas iniciativas. Y finalmente, en el caso de producción, industrias, las MIPYMES siempre van a ser un actor al que hay que continuar prestándole atención en nuestro país. Hemos tenido una cantidad de herramientas importantes y la reducción también de la carga regulatoria, voy a mencionar un ejemplo también ahora, que beneficia principalmente a las MIPYMES del país. A veces no se ve, esto es como el alcantarillado, ¿no es cierto?, de una obra física. El alcantarillado no lo ve a veces la ciudadanía, pero es algo que sí se ha hecho, ¿no? Un ejemplo yo mencionaba, solamente entre los trámites y carga regulatoria del INE, en el Servicio de Acreditación, y el ARCSA, hemos ahorrado más de 5 millones de dólares a los actores productivos, sobre todo microempresas, entre trámites de eliminación de documentos y demás. Solamente en estas instituciones. Hay otras que también han tenido algunas mejoras en tiempos y en costos. Pero el tema debe seguir, porque siguen habiendo y seguirán existiendo todavía demoras en cuanto a trámites y el entorno regulatorio en otras entidades del Estado, en donde se debe continuar mejorando, implementando nuevos procesos y optimización de trámites, ¿no? Ministro, una de las graves falencias en el Ecuador es cuando hay cambio de administración. Tenemos ejemplos como decirle, bueno, aprende como tú puedas porque yo llegué aquí sin ningún tipo de instrucción. En este momento de transición de este gobierno, ¿hay algún plan específico para darle toda esa información al nuevo ministro? O tal vez le propongan a usted que continúe, o qué sé yo, puede darse un sinnúmero de alternativas, ¿no? La pregunta del millón es, ¿se tiene planificado dar una transición ordenada para que se continúen los planes, o simplemente llegó el 10 de noviembre, nos vemos, chao, ahí está mi informe de gestión, leal? No solo que hay un plan, sino que es una responsabilidad con el país, Jaime, independientemente de quién asuma la administración al final de este periodo, al final del año, ¿no? Eso es una responsabilidad con el país, al igual que lo es el tomar esta responsabilidad de asumir esta cartera de Estado por un corto espacio de 5 meses, pero es una responsabilidad con el país. Y aquí hay un tema positivo, una ventaja, si se quiere, y puedo hablar por mi ministerio en este caso, que es, existe una base importante de funcionarios altamente capacitados, varios de ellos de carrera, otros que tienen contratos ocasionales y demás, pero que es una base profesional muy fuerte al servicio del país. Y evidentemente ellos son quienes mantienen gran parte del conocimiento de lo que se debe trasladar, ¿no? Esto es parte de lo que hace esas 3 palabras mágicas, política de Estado, que es algo en donde no nos hemos caracterizado como país, me refiero, pero que es preciso poderlo sostener y mantener en aquellos aspectos en donde hay que mantenerlo. Y estos que he mencionado, sin duda alguna, son algunos de los que hay que mantener por el beneficio que representa para nuestro país. Y finalmente, mi última pregunta, ministro, es a nivel personal. ¿Qué le deja de experiencia esto que ha vivido estos 5 o 6 meses que le quedan, 4 meses que le quedan como ministro de Estado? La pregunta del millón es, ¿qué fue lo bueno, lo malo y lo desagradable, digamos? Cuéntenos. Bueno, llevo 3 años y medio casi en la administración pública. He estado también en transiciones, en la transición del gobierno anterior, así es que tengo un poquito ya de experiencia acumulado allí. Hoy por hoy todas mis fuerzas, mi empeño y mi prioridad están volcadas hacia este periodo de gestión de cierre con las prioridades que hemos establecido junto con el presidente de la República, y estoy seguro que esa evaluación la podremos hacer un poco más adelante. Pero lo que puedo adelantar es, primero, el privilegio del servicio al país, porque es
sin duda tiene su sacrificio, pero también es un honor el poder servir al país que uno pertenece, al país que uno ama. Eso requiere sin duda alguna de ese reconocimiento hacia el país. Entonces, mientras podamos poner ese servicio hacia los ciudadanos, tenemos ese honor de hacerlo. La evaluación creo que corresponde hacerla ya completa un poco más adelante. Correcto, ministro. Simplemente es que hay ciertas experiencias amargas en la vida y una de ellas es cuando uno es funcionario público, porque efectivamente todo lo que hace no es reconocido. Entonces, por eso se lo preguntaba, pero... Las hay, y habrá su momento de comentarlas sin duda alguna, pero como decimos ahora, el esfuerzo y la mente están vinculadas 100% más bien a estos hitos para cumplirlos. Después, sin duda, haremos la evaluación y me comprometo a compartirlas también con ustedes en su momento. Qué bueno, ministro. Le doy paso a mis compañeros en cabina. Enrique, adelante, te escuchamos. Gracias. Qué gusto una vez más, querido ministro y amigo ministro Legarda. Hemos hecho un peinado en la entrevista de todo, sí, no, de todo. Yo creo que una de las fortalezas del gobierno nacional, aparte de la vacunación, tiene que ver concretamente y con el tema de la muerte cruzada, porque fue un renunciamiento a tiempo por esa asamblea que la verdad que yo ni siquiera la quiero calificar personalmente como un desastre, sino como una vergüenza para el Ecuador. Pero los TLC son realmente de los puntos más altos, junto con la vacunación, mi querido Daniel Legarda. Entonces, habiendo hecho este paneo y caminando los procesos que tienen que aprobarse en la Asamblea Nacional, seguramente hasta fin de año o hasta enero o febrero estarán firmados, porque nunca una asamblea ha negado un TLC. Eso es real y así espero que se mantenga. Sin embargo, los dos, y esto quisiera yo concretar, pues tengo una entrevista de un querido amigo nuestro, Eduardo Salgado, después, quisiera concretar los acuerdos con los Estados Unidos ya no hace TLC, a los demócratas no les gustan, sino como bien dice Daniel, como bien dices, es preferencias arancelarias. ¿En cuáles son los productos en que se está trabajando las preferencias arancelarias? Uno, y cuánto estimaría que se puedan demorar. De pronto no podemos decir porque depende de ellos, pero de pronto hacemos un cálculo. Y lo segundo con Canadá, porque repito, doy por hecho lo de Corea, que es muy bueno, lo de China ya está firmado, está caminando. También entiendo que ahora el mes pasado, antes de que se vaya Julio C. Prado, firmaron en junio, me parece, algo con Corea, algún tema. Pero entre los Estados Unidos y Canadá, que me parecen positivísimos, ¿qué tiempo nos demoraremos y cuál es el camino? ¿Qué nos falta, Daniel Legarda, ministro de Producción, para lo mismo? Eduardo, primero agradecerte por tus mensajes. Creo que es importante reconocerlo porque siempre dan ánimo para continuar en la administración. Así es que un agradecimiento muy gentil por eso. Y de allí, muy importante desde el punto de vista de esas tres palabras mágicas, nuevamente, política de Estado, ¿no es cierto? Primero, aprovecho para mencionarlos. En tema de los acuerdos comerciales, el proceso continúa. No es que por efectos de la muerte cruzada y de la disolución de la Asamblea se han parado los procesos. No, estos continúan y eso la ciudadanía lo tiene que conocer. Porque todavía, en el caso de Corea, por ejemplo, hay este proceso interno que todavía debemos seguir para tenerlo listo para la firma. En el caso de Costa Rica, el acuerdo está ahora en análisis de la Corte Constitucional, después tiene que ser remitido a la Asamblea Nacional, a la próxima Asamblea Nacional, y China está pronto a entrar ya en la Corte Constitucional para seguir el mismo procedimiento. Este proceso va a continuar. Los otros países que hemos conversado, Canadá, República Dominicana, Panamá, son procesos que están por abrirse recién, entonces continúa el diálogo y su espacio allí, ¿no? Acá hay una gran responsabilidad de la siguiente legislatura de la Asamblea Nacional para poner los intereses del país por delante de las representaciones o la bandera política y por supuesto de la sociedad civil para hacer notar los beneficios que tienen estos acuerdos comerciales, ¿no? Porque además se ha trabajado en conjunto con todos los sectores productivos.
aquellos que no les gusta un mercado, pero que están conscientes que es un tema de país, y hemos encontrado las mejores alternativas para que se sientan cómodos en esta negociación. Y también han participado aquellos que quieren una mayor apertura. Esto es un país diverso y hemos hecho ese ejercicio de juntar esas diversidades, juntar los diferentes intereses para ponerlos en un resumen de negociación que es sumamente positivo y balanceado para Ecuador. Y eso ha sido reconocido por todos los actores productivos. No lo decimos nosotros, lo dicen los actores productivos a quienes representan los asambleístas o los futuros asambleístas. Así es que es sin duda importante esa responsabilidad. Canadá, yendo a esa pregunta puntualmente, va a ser una negociación que la realice la siguiente administración. Nosotros lo que vamos a hacer es dejar establecido el proceso, el canal, el equipo negociador, evidentemente, la parte técnica del equipo negociador, para que pueda continuarse y no haya una ruptura como tal, sino que pueda continuar ese proceso. Y en el caso de Estados Unidos, lo que tenemos en manos es un proyecto de ley para preferencias arancelarias, como lo he mencionado, que depende enteramente del Congreso de los Estados Unidos. Recordemos que el Congreso es bicameral, entonces es Senado y el Congreso en sí mismo, la Cámara Baja. Aquí hay avances que se han realizado, por ejemplo, del Comité de Relaciones Internacionales del Senado ya ha avanzado al Comité de Finanzas. Hemos hecho las gestiones para que sea paralelamente presentado este proyecto de ley en el Comité de Relaciones Internacionales del Congreso. Puede ser un poco complejo entenderle, pero es como funciona en los Estados Unidos este proceso, ¿no? En todo caso, nuestro objetivo es poder dejar aprobado este proceso en el Congreso de los Estados Unidos. Depende del Congreso, pero estamos haciendo todas las gestiones y, como he mencionado, la prioridad para lograr avanzar en esto. ¿Por qué? Porque de darse, esto beneficiaría a prácticamente todas las exportaciones, el 100% de las exportaciones no petroleras de Ecuador que actualmente se envían hacia los Estados Unidos. Y evidentemente esto representa un beneficio mayúsculo. Un ejemplo pequeño nada más. Nuestras exportaciones de atún, en donde Estados Unidos sigue siendo uno de los principales mercados luego de la Unión Europea. Nuestros enlatados y pouch y las diferentes conservas que se envían pagan entre 12,5% y hasta 35% de arancel, según el tipo. Esto evidentemente es una carga enorme a la competitividad y eliminar estas barreras permitiría que el sector dé un salto enorme de competitividad y lógicamente con los impactos en empleo y en mayor producción interna. Casos similares tenemos con la rosa, con el brócoli, con varios productos procesados, la madera, las cerámicas, es decir, un sinnúmero de productos que se beneficiarían aquí a toda la producción nacional. Si es que esta actividad es prioritaria para el país y por eso tenemos ese nivel de importancia, ¿no? Y finalmente cierro en el tema de Estados Unidos también. Esta ley idea, este programa de preferencias arancelarias, de todas maneras será temporal. Nosotros estimamos que de aprobarse, podría tener estas preferencias hasta el año 2030 aproximadamente. Nos da una ventana de tiempo cómoda, de alguna forma uno podría pensar, pero de todas maneras es un paso intermedio hacia un acuerdo comercial integral. En este momento, en Estados Unidos no hay autorizaciones para nuevos acuerdos comerciales porque todavía no ha terminado de definirse esa prioridad, no por Ecuador en general. Sin embargo, a medida que ha avanzado estos últimos 2 años, ha avanzado también el nivel de debate y hay cada vez más voces, no solo en republicanos, sino también en demócratas, que insisten en que debe pronto en Estados Unidos avanzar en su agenda de acuerdos comerciales con los últimos estándares, poniendo también defensa de derechos laborales, defensa del medio ambiente, que nosotros los tenemos y nosotros los cubrimos en nuestros acuerdos también, pero que también permitan seguir avanzando en eso. Así es que ese trabajo continuará. Estados Unidos seguirá siendo uno de nuestros principales socios, lo ha sido, es y seguirá siendo, y por lo tanto es estratégico para Ecuador mantener una excelente relación con todos los países, incluyendo Estados Unidos también. Daniel, solamente te leo algo final, ministro, que Eduardo Salgado me dice: saluda al ministro y dile una cosa. Es la formación bruta de capital a la que se refiere con formas de 7,000 millones, que es más inversión local, que esto no tiene que ver con la inversión extranjera. El riesgo país y la incertidumbre política han influido en que no venga IED
o sea, inversión de capitales extranjera. Y eso ha sido gran parte de una debilidad de la economía. Ecuador recibe el 1% del PIB en promedio, mientras que otros países latinoamericanos reciben más del 5% del PIB. Lo del TLC con China es bueno, y más si actualmente hay sobreoferta de producción y hay millones en pérdidas del sector. Pero necesitamos más acuerdos comerciales para no depender tanto del mercado chino. Me parece interesante, y leo esta pregunta, mi querido ministro Daniel Legarda, de Eduardo Salgado. Para tu despedida te dejamos con la respuesta. No, totalmente de acuerdo con el análisis que envía Eduardo, y le envío un saludo también. Y es verdad, lo de la formación bruta de capital fijo como tal es la variable integral en donde mide la inversión pública y la inversión privada, en donde sin duda ha habido retos también, ¿no? Los 7.000 millones es un indicador diferente, los 7.200, porque además está medido en un periodo de tiempo de las inversiones que han sido comprometidas para poderlas realizar, y solamente desde el sector privado, desde los diferentes, ¿no? Eso en alguna medida abona a la formación bruta de capital fijo, pero eso será solamente una parte. En todo caso, como he mencionado, hay brechas ahí que sin duda alguna van a tener que seguirse trabajando. La política al final del día, como decía, es política de Estado. Esto no se hace por un gobierno, esto no se hace por ideología, esto se hace por el bienestar del país. ¿Por qué? Porque la única forma de garantizar un crecimiento sostenido en el tiempo que permita mejores condiciones para nuestras familias, para nosotros como ecuatorianos, las futuras generaciones sobre todo, es que nuestra economía pueda depender mucho más en las iniciativas de inversión productiva privada con el apoyo y el respaldo de la política pública, y dejemos de depender tanto del petróleo. Ahora hay un debate, ¿no es cierto?, en la consulta popular. No voy a entrar a calificar si es bueno o malo, pero sin duda alguna me permite sí abonar en este argumento de decir, el problema estructural del país, la dependencia del petróleo y de otros temas que están atados a esto, temas subsidios y demás. Si queremos trascender en eso, no solo por temas productivos, sino por medio ambiente, la alternativa es el apoyar a la economía productiva privada. Y eso implica desde el pequeño emprendedor, el pequeño productor, de los cuales hay millones en este país, y por supuesto también a la gran industria, es decir, todos incluidos en eso, y trabajar en una sola política pública que además tenga la visión de insertar al Ecuador en la economía internacional, porque además somos una economía pequeña y una economía dolarizada. Si nosotros no tenemos como prioridad el ver cómo atraemos más dólares desde afuera, no a través de deuda, no a través de más migración, ¿no es cierto?, de nuestros hermanos migrantes que trabajan allá, digamos, eso tiene una connotación social, a través de más exportaciones y más inversión. Por eso los temas estructurales que se están sembrando ahora, que no necesariamente se ve todo ese efecto hoy, aunque en comercio exterior sí hay un crecimiento importante, pero eso necesitamos trascender como política de Estado, porque es la única forma de hacer sostenible nuestro crecimiento y el bienestar futuro de nuestras familias. Una pregunta más es de Pablo Vaquerizo Vivar. La audiencia me pregunta, ¿no? Me dice, Eduardo, buenos días, saludar al ministro. Si una empresa distribuidora vende, por ejemplo, un televisor LG ensamblado en el Ecuador, si el Ministerio de la Producción determina que no cumple con alguna norma, raro porque son televisores con tecnología de punta, ¿quién es el sujeto de multa, de sanción? ¿El distribuidor o el productor ensamblador? Hay casos de intención de multa a pequeños distribuidores, me pregunta. ¿Quién es? ¿Quién es Daniel en este caso? ¿Quién sería? Voy a quedar debiendo esa respuesta, okay, Eduardo, porque es un tema muy específico. Ya, okay. Pero con mucho gusto podemos poner a nuestro equipo a analizarle en ese caso. No habría que revisar la normativa de ensamblaje que existe en el país respectivo. Hermano, agradecerte, ministro querido, mandarte un abrazo, gracias por el tiempo, gracias por contestar. Es un tema extenso que puede ser denso, pero es importante. Muchas gracias, Daniel Legarda, querido ministro, y pues te mandamos un abrazo. Que tengas un buen día. Saludos. Otro para ustedes. Muchísimas gracias y siempre. Con ello, abrimos el espacio a las menciones publicitarias para que Bolo sirva para algo y diga: Vive Narcisa Club.